Hola, buenos días a todos. Pues vamos a dar inicio al webinar. Muy buenos días. Bienvenidos al webinar de Normas de Información de Sostenibilidad, que será impartido por Paulina Roura Izquierdo, que es nuestra socia de consultoría en BDO México. Ella cuenta con 20 años de experiencia. Su especialización es en consultoría en riesgos y gobierno corporativo, así como en las mejores prácticas de responsabilidad social y sostenibilidad corporativa a través de una maestría en responsabilidad social. Paulina ha participado en proyectos internacionales, incluyendo haber trabajado por 2 años en la práctica de Risk Advisory Services en Chicago. Pau, adelante. Muchas gracias, Gaby. Pues bueno, lo que vamos a estar viendo en este webinar es básicamente una introducción donde vamos a ver ciertas definiciones que son importantes para el tema de sostenibilidad, ciertos conceptos básicos y antecedentes. Después vamos a hablar de la NIS A1, Marco Conceptual de las Normas de Información de Sostenibilidad. Luego de la NIS B1, Indicadores Básicos de Sostenibilidad. Después hablaremos de las vigencias existentes, ¿no? Las excepciones a la generalidad y conclusiones. Al final tendremos, en realidad no nos quedaría mucho tiempo, pero una sección de preguntas y respuestas. Entonces, si podemos pasar a lo siguiente, Gaby. Gracias. Entonces, en esta parte de introducción, vamos a empezar hablando de la definición de sostenibilidad. O sea, ¿a qué se refiere sostenibilidad? Y esto, para que todos al hablar sepamos de a lo que nos referimos. Entonces, sostenibilidad es capacidad de las generaciones actuales de satisfacer sus necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, bueno, y esto puede ser aplicable tanto para conceptos que tengan que ver con el medio ambiente, sociales o hasta económicos, ¿no? Entonces, aquí vemos estas consideraciones de elementos básicos que serían, que tenemos por un lado, le llamamos las 3 Ps, ¿no? De Profit, People and Planet. Y entonces aquí serían crecimiento económico, ¿no? Procuración del desarrollo y bienestar social, ¿no? Por la parte de people, y protección del medio ambiente, ¿no? Entonces, nada más aquí es muy importante que todos tengamos como presente que la naturaleza en general no es una fuente inagotable de recursos y entonces es necesario su protección y uso racional, ¿no? Y para este tipo de iniciativas de sostenibilidad, considero que estos temas ya no tienen vuelta atrás, que no se trata en este momento como de alguna moda, sino de que no hay forma de que se reduzca su importancia en las condiciones en las que estamos. Más bien, su importancia va a ir incrementándose, como lo hemos ido viendo con distintos marcos, unos voluntarios y otros pues obligatorios que van surgiendo sobre temas de sostenibilidad. Entonces, es un tema que llegó para quedarse y es momento de que nosotros también lo abordemos. Entonces, también aquí estamos viendo que estos 3 Ps, ¿no? Son conocidos en general como el triple bottom line. Estos son como los 3 resultados del impacto que tiene la organización en el mundo, ¿no? Entonces, es importante que tanto la información que se tiene financiera como la información de sostenibilidad sean congruentes. Entonces, no únicamente en el mundo los resultados de una empresa únicamente no son las ganancias que tienen los accionistas, ¿no? Que estas pueden ser, que obviamente estas ganancias generan crecimiento para la empresa, existe una derrama y un beneficio alrededor de estos. Sin embargo, no es el único resultado importante, ¿no? Para el mundo también los resultados de una empresa son cómo afecta las personas relacionadas con la empresa, a todos los terceros, todos los que serían sus stakeholders, ¿no? Que pueden ser desde empleados, proveedores, clientes, toda la comunidad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues el impacto que se tiene hacia el planeta. Entonces, si nosotros consideramos que el único resultado de una empresa es el económico, pues entonces nos está faltando esa visión global, ¿no? Que aquí sí se estaría considerando.
Bueno, básicamente a esto es a lo que se refiere el Triple Bottom Line, que serían Profit, People y Planet, y que está perfectamente alineado con la definición de sostenibilidad. Ok, entonces vamos a continuar hablando de ciertos datos que tenemos sobre sostenibilidad y por qué es un tema tan importante, ¿no? Entonces digo, ahorita solamente vamos a comentar ejemplos, ¿no? Pero sí es importante como que vayamos viendo como la urgencia de tomar cartas en el asunto. Entonces, en estos datos de sostenibilidad vemos que tenemos desde ciertos efectos del cambio climático, ¿no? El cambio climático ya es algo evidente que todos estamos viendo y tiene repercusiones como, por ejemplo, elevación de las temperaturas, tormentas más potentes, aumento de sequías, aumento del nivel del océano y entonces y calentamiento del agua. Bueno, básicamente van en conjunto, desaparición de especies también, escasez de alimentos, más riesgos para la salud, pobreza y desplazamiento. Entonces, esto, digo, es algo que realmente ya estamos viviendo aquí, pero también podríamos pensar que únicamente es en el resto del mundo y todavía no está en nosotros. Sin embargo, me parece que ya existe evidencia que nosotros mismos podemos ver de que sí nos está afectando también a nosotros. En el mundo, en 2022, tenemos que 2.2 billones de personas no tuvieron acceso a agua potable, ¿no? Casi 50% de la población mundial experimentó una grave escasez de agua durante al menos una parte del año, mientras que 25% se enfrentó a niveles extremadamente altos de estrés hídrico, ¿no? Y estrés hídrico es básicamente cuando la demanda que hay por el agua es mayor que la cantidad de agua disponible, al menos en cierto periodo, ¿no? Entonces, o cuando sí se cuenta con agua, pero no es de la calidad requerida, ¿no? Por ejemplo, no se cuenta con agua que pueda ser agua potable, ¿no? Entonces, también vemos que esta situación también está sucediendo en México. Entonces, en México está, de acuerdo con el World Resources Institute, ¿no?, que mencionamos, está actualmente México en un nivel alto de estrés hídrico, ¿no? Sabemos que esto también tiene que ver, pues, porque la demanda de agua a nivel global se ha ido en aumento desde 1960, ¿no? Y esto, pues, obviamente, pues porque somos más, la población se ha aumentado y también la industria ha aumentado, ¿no? Entonces los requerimientos tanto de la población como de la industria son mayores y no están siendo suficientes los recursos con los que contamos. También al mismo tiempo no se ha trabajado como para contrarrestar esto ni con, digamos, infraestructura, o sea, con políticas o con algunas otras medidas que se pudieran tomar. Tampoco se han tomado todas las medidas necesarias como para contrarrestarlo. Y entonces, pues esto obviamente se ve en estos resultados actuales. Entonces tenemos también que la situación de escasez de agua ha alcanzado en México límites alarmantes, con el 75% del territorio experimentando algún grado de sequía. Gaby, si le puedes dar un clic adicional, por favor. Y aquí tenemos también, este es un, pues, como análisis y, digamos, un forecast de lo que sería en 2050, si no se toman medidas específicas. Y entonces vemos que también México está en color rojo, de que también el estrés hídrico seguiría alto, ¿no? Entonces, bueno, sí me parece que es un tema importante y solamente es un ejemplo que damos, ¿no?, sobre la importancia de tomar cartas en el asunto de la sostenibilidad y también la importancia de que nos demos cuenta de las repercusiones de las acciones que tenemos nosotros como personas y como empresas, ¿no? Entonces, que finalmente sí hay afectación en el mundo y esto también es parte de sus resultados, ¿no?, de los resultados que tendrían que estarse reportando. Ok, entonces, gracias, Gaby. Ahora, hablando un poco más de antecedentes ya más directos de lo que llevó a la creación de las normas de información de sostenibilidad mexicanas, tenemos como antecedentes
que en general todos los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no?, que son conocidos como ESG o ASG, han tomado mayor relevancia. Entonces esto lo vemos con múltiples marcos que han ido surgiendo de cumplimiento. Algunos están alineados entre sí, otros no, y entonces viene esta también necesidad de estarlo reportando de una manera más uniforme, ¿no? Entonces también desde 2015 la ONU estableció los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la intención de alcanzarlos en 2030, incluyendo a México, ¿no? Entonces, tenemos que estos son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, aquí rápidamente los podemos ver, y estos son con el objetivo de acabar con la pobreza, proteger al planeta y garantizar que en 2030 todos disfrutemos de paz y prosperidad. Entonces, México aquí también se comprometió al logro de estos objetivos. Estos objetivos se relacionan entre sí, digamos, no son objetivos aislados que si se avanza en uno, probablemente también se está apoyando en avanzar en otro, ¿no? Digamos, están relacionados entre sí. Y específicamente el objetivo de desarrollo sostenible 12, que es garantizar modalidades de producción y consumo sostenibles, también tiene una dentro de sus metas, el alentar a las empresas a adoptar prácticas sostenibles e integrar información sobre sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes, ¿no? Entonces, en esta parte de presentación de informes y dar a conocer su información de sostenibilidad, está precisamente alineado las normas de información de sostenibilidad, ¿no? Entonces, también es un hecho que los reportes de sostenibilidad han ido aumentando a través de los años, ¿no? Sabemos que, de acuerdo con datos de la ONU, los reportes de sostenibilidad se han triplicado desde 2016, ¿no? Entonces, bueno, esto hasta el 2023, entonces 2024, pues seguramente más. Y otro de los antecedentes es que el 3 de noviembre de 2021, en la conferencia de la ONU sobre cambio climático, se acordó reducir el impacto ambiental. Esto fue parte de lo que impulsó a que la Fundación IFRS, ¿no?, que creara la International Sustainability Standards Board, ¿no?, ISSB, que para emitir normas de información de sostenibilidad, ¿no? Ya contaba con el IASB, ¿no?, con el que era el que emitía las IFRS contables, y entonces ahora el ISSB es el que emitió estas normas de sostenibilidad, ¿no?, IFRS S1 y S2. Entonces, el objetivo, bueno, tenemos aquí cuáles son, ¿no?, que son IFRS S1, requerimientos generales de revelación de información financiera relacionada con sostenibilidad. Y IFRS S2, revelaciones relacionadas con el clima. Entonces vemos que la primera de estas es también como el marco, ¿no? Es las generalidades, es una norma general que establece la forma en la que estarán tanto estructuradas como, digamos, en relación unas con otras, el resto de las normas. Y la IFRS S2 ya es una de las normas temáticas, en este caso, sobre el tema de clima, ¿no? Entonces también vamos a estar viendo que en el futuro vendrán otras de estas normas con diferentes temas. Entonces, ¿qué más tenemos? Esto obviamente son de los antecedentes que impulsaron a que en México también el CINIF tomara esta iniciativa de mantener la congruencia, ¿no?, que se tiene con las IFRS, y entonces seguir avanzando al respecto, ¿no? Digamos, la convergencia con las IFRS. Entonces, Gaby, si podemos pasar a la siguiente. Y ahora sí, entonces, el contexto nacional. En mayo de 2022, el CINIF amplió su mandato para complementar las normas de información financiera con las normas de información de sostenibilidad. Y, de hecho, pues también el nombre del CINIF tal cual es Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y de Sostenibilidad, ¿no?, que también fue una de estas modificaciones. Y en mayo de 2024 publicó las NIS, bueno, la norma de información de sostenibilidad A1, marco conceptual de las normas de información de sostenibilidad, y la NIS B1, indicadores básicos de sostenibilidad.
En este caso, digo, nosotros vemos, lo vamos a ver también en una tabla más adelante, pero que especialmente la NIS A1 es altamente convergente con la IFRS S1, ¿no? Entonces, en la mayoría de los casos, ¿no? Con excepción de los usuarios primarios que sí son considerados en ambas, pero en las IFRS son los principales, digamos, a quienes se dirigen la información que se genera de sostenibilidad. Mientras que en las normas de información de sostenibilidad mexicanas sí se consideran otros usuarios adicionalmente, ¿no? Bueno, esto considera, bueno, el CINIF está mencionando dentro de su estrategia que va a haber 2 etapas, ¿no? La primera etapa, asegurar que las empresas cuentan con las bases de información sobre sostenibilidad, que sería precisamente la NIS A1 y la NIS B1, ¿no? Con esto, digamos, estaría asegurando que las bases ya existen, ya que existe un conocimiento sobre los principales indicadores, ¿no? Estos serían reportados. Y en la segunda etapa, ¿no? Que ese todavía, digamos, ya empezó a partir de 2024, sin embargo, no ha salido ninguna norma adicional como resultado, ¿no? Y en esta etapa ya se irían emitiendo NIS o normas de información de sostenibilidad, ahora sí temáticas, ¿no? Entonces, en esas normas de sostenibilidad temáticas, tal cual ya se vería la revelación de riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Entonces, en esta etapa 1 es asegurar que todos cuenten con las bases y vemos se estaría enfocando en métricas y objetivos, ¿no? Como lo vemos en el diagrama de la derecha. Mientras que en la etapa 2, con la emisión de las normas temáticas en su momento, entonces ya se estaría tratando los temas de gobernanza, estrategia, administración de riesgos, ¿no? ¿Estos temas a qué se refieren, ¿no? En cuanto a gobernanza, pues es básicamente que los órganos de gobierno de las empresas o las personas que serían los responsables de supervisar tanto riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad, existan, ¿no? Existan y tengan ese papel en cómo dirigir tanto los procesos, los controles, estén monitoreando, ¿no? Supervisando los riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, parte de lo importante dentro de las normas de información, tanto IFRS y las normas de información mexicanas, es que, que buscan su convergencia, es precisamente el abarcar los riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad y que estos sean reportados, ¿no? Porque estos pueden afectar la información, dada a conocer al público, ¿no? Y también la información financiera, de alguna forma. Entonces, la parte de la estrategia obviamente tiene que ver también con los riesgos y oportunidades, el modelo de negocio, ¿no? Y también la cadena de valor, ¿no? Es decir, desde los proveedores, ¿no? Digamos, toda la cadena que viene desde los proveedores, la obtención de todos los insumos y demás, y también hacia el otro lado, hacia el lado de los clientes y los productos, en su caso, o servicios que se van prestando, ¿no? Entonces, no únicamente se centra en la organización solita, sino en su cadena de valor y la estrategia que se tiene con la cadena de valor, ¿no? Y bueno, administración de riesgos, pues obviamente se tendrían que, desde identificar los riesgos, poderlos evaluar, poderlos priorizar, estarlos monitoreando, etcétera. Entonces, bueno, esto sería en cuanto a esta parte. Ahora sí, tenemos aquí esta tabla donde se ve o se puede explicar un poco más claramente como la convergencia con las IFRS. Entonces, en su mayoría las IFRS son entidades las empresas están dirigidas a entidades de interés público, ¿no? Y en su mayoría las NIS serían entidades que no son de interés público. Sin embargo, pudiera haber algunas excepciones, ¿no? Información de sostenibilidad de mayor interés. Para las IFRS es la información amplia sobre riesgos importantes de la entidad y potencial impacto sistémico,
Mientras que para las NIS son los indicadores de sostenibilidad y su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, al menos por el momento estaría un poco más hacia ese lado. Sin embargo, conforme vayan saliendo las nuevas NIS, ¿no? Las que se vayan desarrollando, que serían temáticas, entonces estaría más, también se estarían viendo más sobre los riesgos y oportunidades. En cuanto a materialidad, los temas que son prioritarios para IFRS son los que se consideran que si omitirlos, tergiversarlos, oscurecerlos, influye en la decisión de los usuarios primarios de la información, inversionistas, prestamistas y acreedores, ¿no? Es decir, aquí se está fijando principalmente en estas fuentes de financiamiento, ¿no? De los que originan las fuentes de financiamiento, inversionistas, prestamistas y acreedores, y entonces esos son totalmente, para ellos es esa información. Sin embargo, para las normas de información de sostenibilidad mexicanas, también considera estos, ¿no? Pero no únicamente, ¿no? Sino también impactos que una entidad genera hacia su entorno. Entonces, no únicamente se está fijando en estos usuarios primarios, sino en otros usuarios. Eso lo vemos también en el siguiente, que vemos que usuarios, satisfacer en las IFRS, lo que se busca es satisfacer las necesidades de los usuarios primarios de la información, ¿no? Que son estos que mencionamos. Mientras que para las NIS es coadyuvar a preparar información tanto para usuarios primarios, que ya mencionamos, como para otros usuarios. Y en cuanto a los estándares, vemos que la IFRS S1, ¿no? Es altamente convergente, no son iguales, pero es altamente convergente con la NIS A1. La NIS B1 como tal, que son los indicadores básicos de sostenibilidad, no tiene una convergencia con alguna IFRS. Sin embargo, es por parte de la estrategia que mencionó el CINIF, ¿no? De asegurar primero que las empresas tienen esas bases. Entonces, digamos que la forma de asegurar que tienen esas bases es contando con esos indicadores que en la mayoría de los casos no se cuentan hasta el momento, ¿no? Entonces, es primero tener ese conocimiento para después pasar a las temáticas. Entonces, lo que se espera por buscar la convergencia con las IFRS es que las siguientes NIS que sean desarrolladas sean ya de la serie C, que serían NIS temáticas, ¿no? Y se espera que la siguiente sea también sobre clima. Entonces, bueno, esas digamos que las principales diferencias aquí en cuanto a la aplicación de estas normas. Luego, ¿por qué es tan importante y qué tanto realmente agrega valor, ¿no? Sí considerar las normas de información de sostenibilidad en comparación con únicamente quedarse con las normas de información financiera, ¿no? Entonces, Gaby, si podemos pasar a la siguiente, por favor. Y ahí vemos que las normas de información financiera, por ejemplo, pensando en una compañía petrolera que en general ha sido rentable por más de 40 años, ¿no? Pero resulta que el mundo va cambiando, ¿no? Y entonces tanto puede haber cambios en las regulaciones como puede haber cambio en el mismo sentir de los consumidores de toda la sociedad y existen presiones al respecto, ¿no? De los terceros sobre las empresas. Entonces, mientras que de acuerdo con las normas de información financiera, se hacen revelaciones como, por ejemplo, de la vida útil de los activos fijos, ¿no? Eso es algo que está incluido. También indicadores de deterioro y los efectos del cambio climático pudieran no capturarse en los estados financieros, ¿no? Ese es un ejemplo. Y entonces vemos que de acuerdo con las normas de sostenibilidad se estarían haciendo otro tipo de revelaciones que complementarían, ¿no? Entonces, ¿cómo qué? Efectos esperados del cambio climático. Aquí sí, por ejemplo, se podría ver en los efectos esperados en el cambio climático que finalmente sí tienen una repercusión en la información financiera. Entonces, estos ya se estarían revelando a través del cumplimiento con las NIS, ¿no? También oportunidades y riesgos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Riesgos y oportunidades relacionados con sostenibilidad. Entonces, y por ejemplo, ¿qué? ¿No? En el caso de oportunidades tenemos como ejemplo ya empezar a analizar producción de plásticos y otros materiales para la transición a una economía baja en carbono, ¿no? Entonces, son oportunidades que
digo, inventadas en este caso, pero que una compañía petrolera podría tener para ser aprovechadas e indicar en su misma información financiera que éstas están analizando y que pudieran tener una repercusión en su información financiera. También en cuanto a riesgos, pues bueno, obviamente sí, ya hay ciertos activos que están abandonados o reservas inviables económicamente para explotación por precio del carbono. Todo esto también sería ya parte de la información que se estaría revelando y que en estos casos en específico, en estos ejemplos en específico, afectan directamente a la información financiera y que es relevante para los usuarios primarios, ¿no? Hasta para los usuarios primarios. Obviamente también podría ser relevante para otros usuarios. Entonces, bueno, esto es parte de esas revelaciones adicionales a lo que ya se revela actualmente con las normas de información financiera, que son importantes en las normas y que dan el cumplimiento con las normas de información de sostenibilidad. Ok. Gaby, ¿podemos pasar a la siguiente? Gracias. Y esta parte de etapas del aprendizaje organizacional sobre responsabilidad corporativa también se las quiero comentar porque me parece que es muy aplicable y que de esto también está muy relacionado con el éxito de cada una de las iniciativas que se van teniendo o de los nuevos temas que van surgiendo, ¿no? La manera o la actitud que toma cada una de las empresas y organizaciones para atender cada uno de estos temas. Entonces, tenemos que primero está la etapa defensiva, ¿no? En esta etapa, lo que hacen las organizaciones, digo, normalmente van en desarrollo, ¿no? Van en desarrollo las etapas, entonces la primera es defensiva y van en aumento, digamos. Entonces, en esta niegan prácticas, efectos o responsabilidades, ¿no? Es decir, pueden decir esto no me corresponde a mí, esto es parte de lo que están haciendo mis clientes, pero no lo estoy haciendo yo, o lo que están haciendo mis proveedores, pero no me debiera aplicar a mí, ¿no? Y esto obviamente, pues, digo, también tiene un sentido, ¿no? Es para defenderse en caso de que tengan algún ataque a su reputación, o que pudieran afectarlo en el corto plazo, ¿no? Entonces, y les puede afectar en distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, ventas, reclutamiento, productividad, marca, ¿no? En alguno de estos aspectos que pudiera afectar y entonces es tomar esa actitud defensiva, ¿no? Siguiente etapa es la etapa de cumplimiento. Digo, y esto aplica no únicamente para temas de ahorita de sostenibilidad, sino temas en general de nuevos temas que van surgiendo, ¿no? Y que pudieran ser aplicables para las empresas y organizaciones. Siguiente etapa es la de cumplimiento. En lo que las organizaciones hacen es adoptan un enfoque de cumplimiento basado en políticas como un costo de hacer negocio. Es decir, pues ya esto es algo nuevo que tengo que hacer y pues hago lo mínimo necesario para estar cumpliendo. ¿Y esto por qué? Pues para mitigar la erosión de valor económico en el mediano plazo debido a riesgos continuos de reputación y litigios. Entonces, si vemos en la primera etapa defensiva, mencionábamos corto plazo, ¿no? En se está pensando en este momento qué voy a hacer para defenderme y pues voy a negar, ¿no? Que me corresponde todo esto. En la etapa de cumplimiento ya se empieza a pensar en el mediano plazo, ya se establece estas como políticas, ¿no? Donde, pues bueno, tengo que cumplir, ¿no? Y entonces hago lo mínimo necesario para cumplir. La siguiente etapa es la de gestión. En esta las organizaciones introducen el tema social dentro de sus procesos centrales de gestión, ¿no? Es decir, ya lo empiezan a considerar más importante y ya lo hacen de una manera más continua, ¿no? Ya fluye mejor, digamos. Entonces aquí, obviamente, para mitigar la erosión de valor económico, todavía estamos pensando en el mediano plazo y obtener ganancias de más largo plazo al integrar prácticas de negocios responsables en sus operaciones diarias, ¿no? Entonces, es precisamente la transición entre el mediano, pensar únicamente en el mediano plazo o en el largo plazo, ¿no? Y el largo plazo está totalmente relacionado con la sostenibilidad, ¿no? Con mantenerse en el tiempo de manera pues sostenible. Tenemos entonces estratégica, la siguiente etapa que es la estratégica. En esta ya las empresas integran el tema social en sus estrategias centrales de negocios,
¿no? Ya dicen, este es un tema prioritario y no solamente es prioritario, sino que lo voy a tratar de manera estratégica. ¿Y aquí qué hacen? ¿No? ¿Por qué lo hacen? Para mejorar el valor económico a largo plazo, ahora sí ya pensando en el largo plazo, y obtener ventajas al ser los primeros en alinear la estrategia y las innovaciones de procesos con el tema social, bueno, o de sostenibilidad. Entonces, y por último, tenemos una etapa adicional, ¿no? Que pudiéramos pensar que la última etapa sería la estratégica. Sin embargo, tenemos una etapa adicional que es la civil, donde promueve la organización una participación amplia de la industria en la responsabilidad corporativa, ¿no? O en la sostenibilidad. Aquí ya no únicamente está pensando en sí mismo, sino hasta en la industria. ¿Y por qué lo hace? ¿No? Pues también para obtener beneficios, pero sobreponiéndose a desventajas que pudieran ser de manera inicial, de hacerlo de una manera aislada, ¿no? Entonces aquí ya se busca ganancias mediante la acción colectiva, ¿no? Y obviamente pensando en el largo plazo. Entonces, estas son las distintas etapas en general que podemos encontrar sobre responsabilidad corporativa y sostenibilidad. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué actitud es la que va a tomar cada una de sus empresas, ¿no? Va a empezar desde esta únicamente de cumplimiento y lo básico, o va a aprovechar y hacerlo de una manera más estratégica para que realmente se vea un beneficio en el largo plazo y aprovechando, digamos, todo para hacerlo en el largo plazo, implementado y tener ganancias, ¿no? Entonces, pues bueno, esto sería importante considerar. Y pasamos ahora sí ya a hablar de lo que sería la norma de información de sostenibilidad A1, ¿no? Que es normas generales para la revelación de información de sostenibilidad. Entonces aquí tenemos cuál es su objetivo y su alcance. En cuanto a objetivo, es establecer el marco conceptual de las normas de información de sostenibilidad en consistencia con el marco conceptual de las normas de información financiera, en el cual debe basarse el desarrollo de las normas de información de sostenibilidad particulares y su aplicación, en la preparación y revelación de la información de sostenibilidad de una entidad. Entonces, básicamente está diciendo que está alineada a lo que son las NIF, ¿no? Y sobre esta va a establecer aquí las bases para el desarrollo del resto de las normas de información de sostenibilidad, ¿no? Entonces, esta es una general que establece esas bases. ¿Cuál es su alcance? Y aquí esto es literal de lo que viene en la norma, ¿no? Que las disposiciones de esta NIS deben aplicarse en conjunto con las NIS particulares en la preparación y revelación de información de sostenibilidad por todo tipo de empresas que emitan estados financieros en los términos establecidos en el marco conceptual de las NIF, ¿no? De las normas de información financiera. Entonces, esto es tomado tal cual de estas normas, ¿no? Pasamos ahora a ver un poquito más de qué es lo que contiene. Entonces, contiene criterios generales de calidad necesarios para la preparación y divulgación de información sobre sostenibilidad, ¿no? Estos criterios que van a ser aplicables al resto de las normas de información de sostenibilidad. Entonces, están en línea con el marco conceptual de las normas de información financiera y tal cual, por esta misma norma, no se requiere ninguna revelación específica, ¿no? Sino las revelaciones específicas ya vienen en la NIS B1, ¿no? Digamos, establece las bases de cómo funciona. Aquí también menciona que están alineados con los principios conceptuales y los requerimientos generales de la IFRS S1, ¿no? Y es por eso la importancia de lo que comentábamos previamente en cuanto a la convergencia que hay entre las normas de información de sostenibilidad mexicanas contra las IFRS de sostenibilidad. Entonces, y también en esta parte se indica cómo es la estructura, cómo va a estar la estructura de estas NIS, y entonces digo de una manera, digamos con la misma lógica que se utiliza con las normas de información financiera, también aquí toda la serie A, ¿no? Van a ser estas normas generales para la revelación de información de sostenibilidad, ¿no? Van a ser, entonces de manera general pudiera haber otras, ¿no? También posteriormente. Y también tenemos NIS particulares. Y dentro de estas NIS particulares están dos series, una que es la serie B y otra la serie C.
En la serie B serán normas relacionadas con métricas de sostenibilidad, como la que ya tenemos de la NIS B1, ¿no? Que totalmente son indicadores, y posteriormente irán emitiéndose nuevas normas que serán dentro de la serie C, ¿no? Entonces, normas relacionadas con temas específicos en materia de sostenibilidad. Entonces, estas serían las NIS temáticas, ¿no? Tal cual como la IFRS S2, ¿no? Que es sobre clima, entonces ya es un tema específico. Entonces, también las serie C sería para ir emitiendo esos temas en específico. Y como comentamos, pues la intención al buscar la convergencia con las IFRS, es probablemente la siguiente en ser emitida, ¿no? Será sobre clima también y será serie C, ¿no? La C1. Entonces, pues bueno, siguiente tema, sí, está bien, Gaby, gracias. Entonces vamos a ver cuáles son esas características básicas que se mencionan dentro de la NIS A1 en cuanto a características cualitativas de la información de sostenibilidad. Entonces, tenemos dentro de estas dos, ¿no? Características cualitativas fundamentales, características cualitativas de mejora, y al mismo tiempo también hay ciertas restricciones, bueno, se mencionan ciertas restricciones a las características cualitativas, ¿no? Entonces, dentro de la relevancia, pues aquí es en general ver cuáles son más relevantes cuando influyen en la toma de decisiones de los usuarios, ¿no? Entonces, estos obviamente la relevancia es mayor si influye en la toma de decisiones. Y bien, vemos aquí el tema de valores de predicción y de confirmación, ¿no? Estos pues sirven, es que nos vayan proporcionando valores para poder predecir nosotros o para que los usuarios de la información, ¿no? De estos reportes puedan tener o realizar ciertas predicciones o en su caso se vayan también confirmando estas predicciones, ¿no? Entonces, a esto se refiere estos valores de predicción y confirmación. También la importancia relativa, ¿no? Es decir, aquí cuáles son los aspectos más importantes, cuáles son los aspectos materiales, pues también mientras más importancia y mayor materialidad, pues por supuesto tendría que ser revelado, ¿no? Más importancia para su revelación. Luego tenemos importancia relativa en la información de sostenibilidad para que razonablemente se espera pueda afectar su información financiera. Y tenemos importancia relativa de la información de sostenibilidad relacionada con el impacto de una entidad sobre su entorno ambiental y social, ¿no? Entonces, el primero, ¿no? El de importancia relativa, digamos, la tercera viñeta, importancia relativa en la información de sostenibilidad que razonablemente se espera pueda afectar su información financiera, pues obviamente también aquí existen ciertas situaciones que pudieran ser inciertas, ¿no? Entonces, en estos casos, pues se tendría que considerar tanto la probabilidad como el impacto para poder decidir revelarlo o no. Nada más aquí considerar que aquí estaríamos hablando de oportunidades, las que pudieran no revelarse, ¿no? Dependiendo de la probabilidad o impacto de esta misma oportunidad. Sin embargo, también si se tratara por el contrario, si se tratara de un riesgo, pues entonces en este caso sí se tendría que revelar, ¿no? Luego, en cuanto al importancia relativa de la información de sostenibilidad relacionada con el impacto de una entidad sobre su entorno ambiental y social, estas siempre tendrían que ser reveladas, ¿no? Sin importar que haya algún análisis de importancia relativa, sino pues serían para ser reveladas. Luego vemos, en cuanto a la representación fiel, pues bueno, obviamente se espera que la información sea congruente con la realidad, sea veraz, precisa, neutra, que esté completa, ¿no? Entonces, que no tenga algún tipo de sesgo, ¿no? Que sea imparcial. Pues bueno, todas estas son características que estaríamos también buscando y que vienen establecidas dentro de la NIS A1. Obviamente también vienen las características cualitativas de mejora. Y
bueno, aquí simplemente hay que tener, también recordar que no se puede hacer útil la información que no es relevante, ¿no? Entonces, si es una información que no es relevante, por más que cumpla con que es comparable, si es verificable, es oportuna, etcétera, comprensible, si básicamente no era relevante, pues tampoco es necesario incluirla, ¿no? Pero dentro de estas características, pues bueno, se buscaría la comparabilidad, ¿no? Tenemos la excepción para el primer año de que ahí no es necesario poner años anteriores, ¿no? Resultados anteriores, sino únicamente el del año en curso. Sin embargo, pues posteriormente sí, ¿no? Se busca que pueda ser comparable, que se pueda verificar, ¿no? Que sea oportuno, comprensible, aplicación de las características cualitativas de mejora, ¿no? Ok, bueno, es decir, que realmente sí sea relevante. Y luego tenemos ciertas restricciones a las características cualitativas. Esto es relación entre costo y beneficio, ¿no? Y equilibrio entre las características cualitativas de mejora. Entonces, obviamente, esta parte de costo-beneficio tendría que ser ya considerando el juicio profesional, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente estas son todas las características cualitativas de la información de sostenibilidad que vienen incluidas dentro de la NIS A1. Obviamente abarca otros temas como el de estructura que ya mencionamos más a detalle, pero de manera general esto es lo que contiene la NIS A1. Entonces ahora sí, pasamos a la NIS B1, por favor. Revelación de indicadores básicos de sostenibilidad. Entonces aquí el objetivo es establecer las normas para la determinación de los indicadores básicos de sostenibilidad, también conocidos como IPSOS, y su revelación como parte de la información de sostenibilidad de una entidad. Y su alcance es las disposiciones de esta NIS son aplicables a todo tipo de entidades en la preparación y revelación de su información de sostenibilidad. Y obviamente tendría que estar alineado con la NIS, con lo establecido por la NIS A1, ¿no? Que es ese marco general. Bueno, y entonces aquí nada más considerar que todos estos indicadores de sostenibilidad o IPSOS es el punto de partida para poder identificar riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad. Y la parte que es de riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad principalmente se va a estar abarcando ya en las normas de sostenibilidad que son de la serie C, ¿no? Ok, entonces podemos pasar a la siguiente, por favor. Dentro de estos indicadores de sostenibilidad o IPSOS, tenemos tres áreas, ¿no? Entonces tenemos la parte ambiental, la parte social y la de gobernanza. Entonces, en la parte ambiental, estos son los indicadores que se están considerando. Vienen indicadores de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? De alcance 1, 2 y 3, consumo de energía, ¿no? Y también de energía renovable, actividades sostenibles, inversión sostenible, que sobre vamos a comentar un poco más adelante, y luego uso sostenible del agua, tanto agua ingresada, reaprovechamiento del agua, descarga de aguas residuales, descarga de aguas residuales tratadas, agua ingresada proveniente de zonas con estrés hídrico. Y en esta parte, bueno, también mencionarles que uno de los objetivos del CINIF es también dar cierto material que apoye a la identificación de varios de estos indicadores, ¿no? Entonces, bueno, hasta el momento todavía no sale, pero sí está anunciado que en 2024 ya estará disponible también. Entonces, también tenemos de biodiversidad, ¿no? Uso de suelo dentro de o cercano a zonas de riesgo para la diversidad, sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono, dependencia de sustancias y productos químicos que agotan la capa de ozono, gestión de residuos, ¿no? Y estos son residuos generados, aprovechados y peligrosos. Entonces, también dentro de la misma norma NIS B1, ¿no? También de manera inicial, ¿no? Adicionalmente a estos indicadores, también se pide pues incluir el perfil de la entidad, ¿no? Es decir, de manera general, los datos específicos de manera general de la organización, ¿no? Desde en qué sector se encuentran, dónde están sus zonas geográficas, cuál es su actividad económica, ciertos datos sobre el número de trabajadores, ¿no? Y otra información también sobre
características, bueno, o categorías, ¿no? Dentro de los mismos trabajadores. Entonces, en todos los casos de estos objetivos, de estos indicadores, se incluye el objetivo del indicador. Entonces, ahí vamos a poder encontrar cuál es el objetivo de este indicador, ¿no? A qué corresponde el cálculo del indicador en valor absoluto y en valor relativo. En la mayoría de los casos, siempre se está comparando con el ingreso neto, pero bueno, dependiendo de los casos, en algunos otros, como por ejemplo el reaprovechamiento del agua, ahí pues se está comparando contra el agua ingresada, ¿no? En el caso de uso de suelo de zonas de riesgo para diversidad, pues obviamente ahí tendríamos que ver contra el total de los predios que tiene la empresa. Entonces, en la mayoría de los casos se compara, se pone el valor relativo comparado contra el ingreso neto, sin embargo, en algunos no es aplicable, ¿no? Y entonces ahí mismo se especifica cuáles serían estos factores como para comparar. También es importante saber que en algunos casos no es posible tener los indicadores exactos, ¿no? Pero sí es importante hacer estimaciones y en caso de que se hagan estas estimaciones, que sean reportado que se trata de una estimación, ¿no? Entonces, bueno, esto sería importante. Luego vamos a hablar un poquito más sobre estos primeros tres indicadores, que son los de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, alcance 1, 2 y 3, ¿no? Y entonces, Gaby, si le das un clic, por favor. Gracias. Entonces, en esta parte vemos que se trata de revelaciones, bueno, de emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones de gases de alcance 1, 2 y 3. Entonces, tener aquí claro que los que son de alcance 1, ¿no? Son tal cual las emisiones que son directas, ¿no? Son producidas por la misma entidad, son controladas por la compañía. Mientras que todas las otras, ¿no? Las emisiones de alcance 2 y 3 son indirectas. Las de alcance 2 únicamente son las que son por generación de electricidad, vapor y calor, y calor, ¿no? Entonces, estas son de fuentes que no son controladas por la misma organización, sino por fuera, ¿no? Como por ejemplo, el caso de CFE, ¿no? Pudiera estar sería totalmente dentro del alcance 2. Y obviamente también tenemos de alcance 3, que es ahora sí, como veíamos desde antes, la consideración de la cadena de valor, ¿no? Y entonces tienen 8 categorías que son de upstream, ¿no? Es decir, los que vienen desde nuestros mismos proveedores, y los otros son otras 7 categorías que son de downstream, que irían hacia nuestros clientes, ¿no? Y entonces todos estos factores también los tendríamos que estar midiendo. Vamos a ver dentro de la parte de la vigencia que obviamente vemos que el alcance 3 pues es muy amplio, ¿no? En ocasiones tampoco es tan fácil de obtener toda la información, y entonces es dentro de la vigencia vamos a ver que es los que se dan oportunidad de hacerlos hasta 2026. Bueno, hasta al final de 2026. Entonces, bueno, vamos a verlo aquí más adelante. También tenemos indicadores, bueno, en este caso todos son indicadores cuantitativos, y vamos a ver, ahora si pasamos a la siguiente, ahora los indicadores del área social relativos a capital humano, ¿no? Entonces, en esto tenemos igualdad de oportunidades y trabajo digno, inversión en capital humano, salud y seguridad en el trabajo. Y dentro de estos vemos que ya existen indicadores que pueden ser cualitativos y otros que son cuantitativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, gestión de la igualdad de oportunidades y del trabajo digno, pues sería un indicador cualitativo, ¿no? Igual que gestión de la salud y la seguridad en el trabajo, también un indicador cualitativo, mientras que el resto de brecha salarial, horas de capacitación, evaluaciones de desempeño y desarrollo profesional de los trabajadores, accidentes y enfermedades de trabajo que causaron incapacidad o muerte, todos estos sí serían indicadores cuantitativos. Ok. Y si podemos pasar a la siguiente, Gaby, por favor. Ok. Entonces aquí vemos los del área de gobernanza, ¿no? En esto tenemos gobierno corporativo, gestión empresarial responsable y conducta empresarial responsable. Los indicadores dentro de cada uno son el Consejo de Administración, mujeres en el Consejo de Administración, órgano de vigilancia independiente,
¿no? En gestión empresarial responsable, política de administración de riesgos, estrategia de sostenibilidad, en el de conducta empresarial responsable, código de integridad y ética, seguridad de la información y protección y privacidad de datos de terceros, ¿no? Siendo en este caso la mayoría indicadores cualitativos, ¿no? Y el único aquí que sería cuantitativo es el de mujeres en el Consejo de Administración, ¿no? Entonces, digo, esto para que lo tengamos en cuenta. Y estos son todos los indicadores que incluyen que incluye la NIS B1, ¿no? Vemos también que al final de la NIS B1, si puedes pasar a la siguiente, Gaby, cuenta con ciertos apéndices, ¿no? Entonces, estos apéndices no son normativos, ¿no? Igual que otros apéndices que están en las normas de información financiera. Aquí también estos no son normativos, solamente ilustrativos con el objetivo de apoyar en el entendimiento de la NIS B1. Y entonces tenemos un apéndice sobre el formato de presentación del perfil y contexto de la entidad, ¿no? Eso es parte de lo que vestíamos que dentro del perfil de la organización, de qué sector se encuentra, y otros datos generales que se pide de la organización. Entonces, en el apéndice A está como ese formato que pudiera ser utilizado para su presentación. También tenemos apéndice B, formato de presentación comparativa de los IPSO cuantitativos, ¿no? Y aquí tiene separados estos dos formatos, en uno para los IPSOs cuantitativos y en otro para los IPSOs cualitativos, que obviamente por la forma en la que se presenta la información es diferente. Entonces, en esto, bueno, vienen estos, el apéndices B y C. Luego tenemos el apéndice D, ¿no? Resumen de la determinación de los IPSO cuantitativos. Y tenemos el apéndice E, relación de los IPSO con los ODS y con otros marcos de referencia internacionales, ¿no? Eso también es muy importante, que se hace esa vinculación de cada uno de estos indicadores a qué corresponde dentro de otros marcos. Y el apéndice F, bases para conclusiones. Ok. Ahora sí, pasamos a la siguiente, que sería ya para hablar de la vigencia de las normas. Entonces, de acuerdo con lo que viene establecido, estas entran en vigor para los ejercicios que se inician a partir del 1 de enero de 2025. Es decir, ya casi el próximo año ya se tendrán que estar registrando y estos indicadores para que al finalizar puedan ser reportados, ¿no? En el primer año de aplicación de la NIS B1, una entidad no será requerida a presentar información de sostenibilidad a fechas intermedias y tampoco presentar información de periodos anteriores en forma comparativa con la del periodo actual. Entonces, esto, digamos, está asumiendo que es una primera vez que se hace, digo que hay muchas empresas que sería la primera vez que estarían reportando estos indicadores, ¿no? En algunos casos sería la primera vez que los están midiendo. Entonces, por el grado de complejidad, hay nada más dos excepciones, ¿no? Pues que son estos dos indicadores, el A3 y el A6, ¿no? Emisiones de gases de efecto invernadero alcance 3 e inversión sostenible, que esos se requiere que sean revelados hasta el cierre de 2026, ¿no? Contando entonces con un año adicional, ¿no? Entonces, bueno, esto es en cuanto a la vigencia. También, entonces, podemos ver aquí que está bastante cercano el tener que contar con todos los controles y los procesos necesarios para poder estarlos midiendo y reportando oportunamente, ¿no? Luego, pasando ya a la conclusión. Entonces, vemos que de manera general, no solamente a través de las normas de información de sostenibilidad, sino en general de todo lo que sea prácticas de sostenibilidad, proporcionan ciertos beneficios, ¿no? Entonces, capacidad de identificar riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad, ¿no? Que, como mencionábamos y veíamos al principio, no siempre están considerados bajo las normas de información financiera, ¿no? Disminución y también puede afectar la información financiera.
¿no? Luego tenemos otro, disminución de ciertos riesgos operativos, administrativos, estratégicos y legislativos. Evidentemente, al estar atendiendo todos estos temas de sostenibilidad, pues podría haber mitigación de estos, ¿no? Contar con información para establecer estrategias de negocios sostenibles para mantenerse en el tiempo, ¿no? Esto también depende de la actitud que decida cada organización tomar, ¿no? Puede dar una ventaja competitiva, capacidad para atraer y retener trabajadores o miembros de la organización, clientes o usuarios. Obviamente, este es un tema cada vez más importante para todos los stakeholders. Entonces, mantenimiento de la motivación, compromiso y productividad de los empleados, reputación y percepción de los inversionistas, propietarios, donantes, patrocinadores y comunidad financiera. Abatimiento de costos o mejoramiento de márgenes por aumento de eficiencia, operaciones más amigables con el medio ambiente, transparencia y relación armónica con empresas, gobiernos, medios de comunicación, proveedores, organizaciones pares, clientes y la comunidad donde opera. Entonces, de manera general, pues es esta mejor relación con todos los terceros, por tratarse de información de sostenibilidad, ¿no? Y pasando también como parte de la conclusión, pues, ¿qué sería la siguiente, Gaby, por favor? Gracias. Vemos que la sostenibilidad es un tema relevante que, como les menciono, llegó para quedarse, ¿no? Entonces, no es únicamente un tema que se tenga que cumplir en una ocasión y seguramente pasará de moda después, sino es un tema que llegó para quedarse por su importancia, porque esta importancia únicamente va incrementándose, ¿no? Entonces, también la sostenibilidad brinda beneficios que pueden aprovecharse, ¿no? Algunos de estos, obviamente no todos, pero están mencionados en la diapositiva anterior, ¿no? Ya los mencionamos. Y también es que muy importante es esto del compromiso de líderes de la organización, ¿no? Entonces aquí el tone at the top, ¿no? El tono en la cima es muy importante como para que se permee hacia toda la organización, que si los líderes no se comprometen y se involucran, pues es muy complicado que el resto de la compañía realmente se involucre y se comprometa con estos objetivos. Entonces es muy importante que desde arriba se lleve este liderazgo. También parte de esto es definir cuál es la posición que van a tomar, ¿no? La posición va a ser defensiva, va a ser de cumplimiento, únicamente tengo que cumplir y voy a hacer lo mínimo indispensable, o va a ser algo más avanzado, ¿no? De gestión estratégica o tal vez civil, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es parte de lo que ustedes también van a tener que decidir e ir implementando y tomando en cuenta en sus siguientes acciones con respecto a este tema de sostenibilidad. Y obviamente también pues mencionarles que en BDO estamos para apoyarlos también en todos estos compromisos. Pues con esto estaríamos nosotros terminando la sesión. Entonces, Gaby, ¿tenemos alguna pregunta o no sé si hay algo ahí? Sí tenemos, bueno, han llegado algunas preguntas. Aquí, a ver, digo lo que alcancemos porque veo que ya casi terminamos. Sí. Dice, somos empresa de servicios, la mayoría de los indicadores no nos aplican. ¿Cómo determino qué debo revelar? Bueno, aquí vemos desde la NISA 1, sí menciona que tiene que haber se puede determinar como materialidad en las NIS particulares. En esto se refiere a las NIS que serían de la serie C, ¿no? Entonces son las NIS que todavía no han salido, que serían las temáticas. En esto sí, las temáticas van a ser definiendo la materialidad y entonces ahí se va a decir si el tema, por ejemplo, de clima, ¿no? Como decíamos de la IFRS S2, que es lo de clima, que el tema de clima es relevante para su organización, entonces sí se tiene que revelar de acuerdo con esta NIS, pero digamos, eso sería la parte de materialidad. Sin embargo, en la NIS B1 en específico sí se menciona que se requiere que todos los IPSOS sean revelados, ¿no? Sin llevar a cabo un análisis de importancia relativa o análisis de materialidad. Esto sería para sí cumplir con las NIS, ¿no? Entonces, sí, Gaby, ¿puedes leerme la siguiente pregunta? Sí, si ya tenemos informe de sostenibilidad,
¿Tenemos que revelar otra con las normas de sostenibilidad? Bueno, para esta parte es como lo que les comentaba en la presentación de los apéndices, pues dependiendo, ¿no? Si ustedes están revelando conforme a algún marco específico, como por ejemplo pudiera ser GRI, ¿no? Entonces, si pueden ustedes, bueno, esto GRI o de acuerdo con las ODS se están viendo el cumplimiento, o SASB, algún otro de estos. Si viene esa comparación como uno de los apéndices de la misma NIS B1, y entonces ahí podrían ver únicamente cuál es de lo que si ustedes están revelando conforme a este marco, qué sería lo que les haría falta, ¿no? Al respecto. Entonces, pues bueno, creo que con esto estamos acabando porque ya son las 12. Sin embargo, y ya lo hemos hecho en los webinars anteriores, por favor ustedes envíenos sus preguntas y nosotros con mucho gusto se las contestamos, ¿no? Aunque sea de manera individual, ¿no? Entonces, siéntanse con esa libertad de enviarnos todas sus preguntas y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes, les contestamos y si es necesario apoyarnos de alguna otra manera, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Con esto estaríamos dando por terminado el webinar. Gracias, Pau. Buen día. Buen día.